Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, mis amados. Qué gozo, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. Bendito sea la gloria de Jesús. Qué especial, ¿verdad? Es Dios con nosotros. Hoy día, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de adorar, de alabar, de exaltar su nombre. Hace tiempo atrás, bueno, había un grupo de personas o había una sola persona que entraba a su presencia. Hoy tenemos nosotros esa libertad para adorar, para gozarnos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Qué bueno, ¿verdad?, como dice allí el salmista, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. La bendición del Señor no es algo personal, particular. En primer lugar es una bendición colectiva. Lo podemos ver también allí en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor derramó de su poder sobre la iglesia primitiva. Por eso es importante siempre estar unidos, mis amados, reunidos, ¿verdad?, en un mismo espíritu, en una misma visión para alabar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, mis amados, vamos a entrar en el estudio, ¿verdad?, la meditación de la palabra en el día de hoy. Hoy, bueno, el Señor... Estamos, ¿verdad? Bueno, entrando, ¿verdad?, en una carta, de la otra carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? La segunda carta es una de las iglesias que tuvo ese privilegio de parte de Pablo, ¿verdad? Corintio y Tesalónica, ¿verdad? Son las iglesias en las cuales usted puede ver que por dos oportunidades Pablo le escribe. Aún allí en Timoteo, bueno, fue una carta personal, pero hablando en la parte colectiva, vemos, ¿verdad?, que aquí en el Nuevo Testamento son las dos iglesias, ¿verdad?, vamos a decir, privilegiadas. Porque, oye, qué bendición es cuando tenemos una doble porción, una doble visitación del Señor. Y bueno, Pablo tuvo ese privilegio, ¿verdad? O esta iglesia tuvo el privilegio de recibir, ¿verdad?, este segundo mensaje, ¿verdad?, por el apóstol Pablo. No allí en cuerpo presente, pero bueno, estaban en el Espíritu, ¿verdad?, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, ustedes allí en sus hogares donde están, ¿verdad?, vamos a ubicarnos para dar lectura a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca, ¿verdad?, de cómo Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, mis amados. La venida del Señor está cerca. Es el Señor, como hemos dicho siempre, ¿verdad?, es el Señor quien va a juzgar nuestra conducta, nuestra condición. Por eso es importante que usted, donde usted esté, estemos siempre con el Señor, refugiados en la presencia del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 hasta el 5. Voy a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bendito sea el Señor. Una vez más, el apóstol Pablo envía esta palabra, ¿verdad? Y vemos allí que se anexa en esta carta un integrante más del equipo de Pablo. Anteriormente en la primera carta hablaba de Pablo y Timoteo, aquí habla de Pablo y Silvano, otro, ¿verdad?, obrero de la obra del Señor. Qué importante, ¿verdad?, cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, mis amados. Dios, ¿verdad?, demanda en este tiempo de una iglesia activa. Los pasivos no caminan con Dios, mis amados. Hay gente que está siempre, ¿verdad?, anhelando, deseando, pero son pocos los que se atreven, ¿verdad?, a este compromiso. Y vemos aquí a Pablo con su equipo, ¿verdad?, con sus dos misioneros allí, hombres, ¿verdad?, que eran leales a la obra del Señor. Y vemos allí, ¿verdad?, Pablo entra con esta carta en medio de esta salutación, ¿verdad?, saludando, dando la bendición. Por eso es importante entender que donde lleguemos, donde usted, el Señor, le permita llegar, en primer lugar llevemos esa palabra de bendición, declarando cuando entremos a los hogares, entremos a alguna ciudad, declarando el poder de Dios, declarando la presencia del Señor. Y Pablo dice aquí a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor siempre esté en abundancia en nuestras vidas, mis amados, en nuestras palabras, ¿verdad? Sean palabras positivas, sean palabras de fe, sean palabras de ánimo, de fortaleza, de pronto auxilio a aquellos que están caídos, mis amados, que usted pueda ser, ¿verdad?, instrumento, sea un vaso, un canal para bendecir otras vidas. Hoy día nosotros, por la misericordia del Señor, a través de este programa llevamos esta gracia, llevamos esta palabra de bendición a muchos hogares, a muchos corazones. Yo siempre he meditado, ¿verdad?, que al final del servicio, de la enseñanza, siempre estamos haciendo esa oración de fe. Y yo digo, ¿cuántas personas hoy han recibido, ¿verdad?, al Señor por su infinita misericordia? Solamente Dios, hermanos, nosotros cumplimos, somos instrumentos, canales, y la bendición del Señor llega a sus vidas, a sus corazones, o a aquellas personas que las necesitan. Así era Pablo. Pablo no estaba allí en cuerpo presente, ausente, pero con ese amor por la obra, por ese amor, ¿verdad?, sobre las iglesias, aquellas iglesias en las cuales en un momento pudo estar presente para fundar, aunque sabemos que siempre Pablo, cuando llegaba, siempre iba en primer lugar a los judíos, a la sinagoga, y sabemos, ¿verdad?, que los judíos rechazaban algunos la palabra, otros recibían, pero en parte llegaron, ¿verdad?, esta palabra al corazón de los gentiles. Y vemos aquí Pablo dándole salud, dándole esa acción de gracia, llevando esa paz de bendición en primer lugar. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo tenía esa información de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que estaba en crecimiento, mis amados. Yo me imagino aquellas personas que tienen ese privilegio de fundar o que son reparados de portillo, ¿verdad? Cuando llegan y hacen ese trabajo y bueno, y luego les toca que marchar a su lugar natal, pero siempre están en contacto. Algunas personas siempre resaltan, ¿verdad?, en esos lugares, y esa persona que visitó, que hizo el trabajo, siempre está pendiente, preguntando por fulano, sultano, ¿cómo está? No, hermano, el hombre ha levantado, la mujer se ha restaurado, hermano. Esa persona se siente gozosa porque se ve que el trabajo no es en vano. Entonces Pablo aquí, entrando, ¿verdad?, demos siempre gracias a Dios por vosotros. La acción de gracia, ¿verdad? En primer lugar, Pablo siempre en sus oraciones mantenía a la iglesia, no solamente de Tesalónica, sino las otras iglesias donde él pudo fundar por la misericordia del Señor. Eso nos anima, mis amados. Al final de 3 dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, mis amados. Pablo resalta aquí que no solamente si hemos recibido de Dios, si el Señor nos ha permitido crecer, compartamos de la bendición, lleve. Por eso siempre le decimos que resalte, que usted pueda compartir, ¿verdad?, este mensaje, este espacio en el cual el Señor nos permite, porque no sabemos cuántas multitudes alcanzamos, mis amados, pero Dios sí sabe. Estamos haciendo el trabajo en silencio. Oiga, Dios está trabajando en este tiempo. Hoy el tiempo donde la pandemia, ¿verdad?, ha bloqueado, vamos a decir literalmente, las cosas del Señor. Literalmente, hermano, pero en el ámbito espiritual nos estamos moviendo de una manera especial. A través de las redes estamos llevando esta palabra. A través de los medios de comunicación nos estamos extendiendo, mis amados. Donde hoy día el hombre no podía llegar, no podía alcanzar a llevar este evangelio, hermano, estamos llevando por la misericordia del Señor. Entonces Pablo, gozoso por el crecimiento de la fe de esta iglesia, ¿verdad?, y el amor, hermano, no solamente en la fe, sino en amor estaba creciendo también la iglesia de Tesalónica en abundancia, mis amados, porque tenemos un Dios que quiere que nosotros crezcamos en abundancia. Dios no limita la bendición, la bendición la limitamos nosotros a veces por nuestra actitud, nuestro comportamiento. Dios siempre está abierto a la bendición nuestra, pero a veces Dios requiere nosotros de cosas, o hay requisitos que Dios pone, ¿verdad?, para que nosotros alcancemos la bendición. Y yo creo que el primer requisito es la santidad, la obediencia a Él, hermano, y los cielos serán abiertos a cada uno de nosotros por su infinita misericordia. Dice el verso el 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, no solamente en la fe, no solamente en la abundancia, en el crecimiento, sino en las tribulaciones. Bendito sea el Señor. Vemos aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablándole acerca de la condición de gloriarse
no en sí mismo, sino por la actitud, hermano. Estaba Pablo gozoso, hermano. Me imagino Pablo danzando y brincando en esa celda allí, escuchando, ¿verdad?, el testimonio de esta iglesia, mis amados. Qué alegría, si esta alegría es para los hombres, cuánto más para Dios, mis amados. Si nuestro comportamiento lo hacemos en primer lugar para Dios, tendremos éxito cuando estemos enfrente de algunas masas, ¿verdad? Porque como dice la palabra, si buscamos a Dios, ¿verdad?, en el secreto, Dios nos va a recompensar en público, mis amados. Creamos esa palabra, Dios recompensa, Dios bendice, Dios multiplica. Así sea la tribulación, la angustia que estemos pasando, pero esperemos en el Señor. Sabemos que la última palabra en nuestras vidas, en la situación adversa que estamos atravesando, la tiene nuestro Salvador, la tiene nuestro Creador, bendito sea el Señor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, mis amados. Hermanos, si no hay padecimiento en medio nuestro, no hay crecimiento. Hay gente que está esperando que el problema pase. Hay gente que está esperando que la situación difícil pase para arrancar. Hermanos, tenemos que arrancar hoy mismo como estamos, hermanos. Si tenemos problemas, tenemos angustia, no hay dinero, no hay finanzas, todo nos sale mal, tenemos que caminar, mis amados. En el camino se enderezan las cargas, mis amados. Hay gente que le ha pasado años esperando, hermano, arrancar. Y estoy arrancando. ¿Y qué pasa? No, me estoy preparando. Estoy esperando la señal. Estoy esperando que Dios me llame. No, hermano, ya el llamado está. Hoy estamos llamando. Hoy Dios está haciendo el llamado. Arranca con lo que tienes en tus manos. Avanza. El Señor le preguntó a Moisés. Moisés, preocupado. ¿Qué pasa, Señor? ¿Cómo voy ahí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y con esa vara conquistó este hombre. Dios pudo darle, verdad, la victoria a Moisés, allí de libertar su pueblo que estaba cautivo bajo Faraón. Bendito sea el Señor. Hoy día hay gente que está esperando una señal, hermano. Avance, avance, así sea la persecución, la dificultad. De repente usted puede decir, bueno, es el que no lo tiene, yo tengo el problema. Todos estamos pasando por momentos difíciles o atravesamos por momentos difíciles, hermano. Algunos están claudicando los pensamientos para abandonar el trabajo de Dios, mis amados. Oiga, hermano, esta iglesia estaba en persecución, estaba en momentos difíciles, pero hermano, trataron de dar el fruto al Señor, el amor, la fe, el crecimiento en abundancia, creyendo que Él mismo que los llamó también le daría la victoria. Acordémonos que la batalla es de Dios. La guerra es de Dios, pero la victoria es nuestra, mis amados. No nos detengamos por más que sea la situación, mis amados. Pongamos esa confianza en el Señor. Había algo especial sobre esta iglesia, mis amados. Si en esta segunda oportunidad Pablo iba, porque Pablo había visto lo que había sobre esta iglesia. Mis amados, miremos las virtudes de aquellas personas que están bajo nuestra cobertura. Hay gente que comete errores, pero hay gente que también tiene virtud, hermano, en el Señor. Hay gente que de repente falla la primera vez, falla la segunda vez. No somos nadie, hermano. La oportunidad siempre la da Dios. Entonces, hermano, amigo, usted que me escucha, levántate, toma allí, pon la mano al arado y verá la victoria en tu vida. No esperes el momento que todo llegue a la bonanza para continuar. En el momento difícil, levántate para que veas la gloria de Dios en el tiempo adecuado y en el espacio en el cual el Señor te ha llamado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos vosotros. El 6 y el 7 dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribuyen. Y a vosotros los que sois atribulados, por reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Bueno, aquí nos está diciendo, ¿no?, que todo aquel que le pone tropiezo a los que estamos en los caminos del Señor, ¿no?, el Señor también mañana les dará su paga, ¿no? A los que hacen lo malo les dará su paga, ¿no? Es decir, también habrá su sufrimiento para ellos, ¿no? Pero los que son atribulados, a los que son perseguidos, a los que ponen tropiezo, a esos les dará gozo, les dará paz, les dará contentamiento. ¿Por qué? Porque han soportado en este tiempo tantos problemas. Hay personas que por jugar, por burlarse, le ponen tropiezo al predicador, a las personas que están en los caminos del Señor. Pongámosle esto, a ver cómo hace. Entonces, eso ni por un juego, ni por un chiste se le puede hacer a un cristiano, esas cosas, ¿no? Porque el Señor está viendo, ¿no? Y como dice la palabra, que si le hacemos caer a un pequeñito, es como que si le hiciéramos caer al Señor. Entonces, Él es vengador,
porque pusieron tropiezo a ese pequeñito que tiene. Por eso así, por muy pequeñito que sea, que nosotros lo creamos muy insignificante, porque ayer lo vimos que hacía cosas malas y ahora se da de santo, pongámosle más tropiezo. El Señor está viendo esas cosas y no se le debe poner tropiezo, porque también llegará su día en que también recibirán su paga por haber hecho caer a ese inocente, ¿no? Pero si nosotros le cuidamos, lo ayudamos y le damos la mano y no criticamos, también el Señor asimismo nos librará de muchas tribulaciones que va a venir en el tiempo, cuando ya sea el final, habiendo tantas tribulaciones. Pero los que retenemos la palabra, ya no sufriremos esas tribulaciones, porque el Señor mismo nos arrebatará y estaremos con Él gozándonos, ¿no? Entonces es mejor estar con el Señor en gozo y no estar en tribulación cuando ya no hay a quien clamar, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya se ha ido. Entonces tenemos nosotros, ahora que tenemos la oportunidad, sigamos en adelante en los caminos del Señor y no pensemos en ir atrás, ni menos hacer tropezar al que está en los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude a estar firmes en nuestros caminos y no poner tropiezo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 8 y 9. Dice así en el nombre del Señor: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gloria a Dios. Bueno, vemos que el apóstol Pablo, a través de esta carta, está alentando a los tesalonicenses, porque se ve que ellos habían sufrido persecuciones, tribulaciones allí, ¿verdad? Y las soportaban, como dice allí, lo estaban soportando con mucha paciencia. Y él le está dando una palabra de consuelo y les está diciendo, ¿verdad?, que Dios es justo y que en su momento Dios va a pagar a cada uno con retribución, es decir, Él va a dar el pago. Si hay algo que podemos ver de entre los atributos de Dios es que Dios es justo, Dios es justo. Y justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Así que aquellas personas que han hecho lo malo, como dice allí en los versículos que nuestro hermano Nacho nos decía, ¿verdad?, que es justo pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿verdad? Entonces, Dios hace justicia, Dios advierte, Dios da oportunidad. Nadie puede decir que no ha tenido oportunidad. Dios ha dado oportunidad. Jesucristo vino a este mundo para morir no solamente por los judíos, vino a dar oportunidad a los gentiles y a todos aquellos que crean en Jesús, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. Así que hemos tenido oportunidad. Pero hay muchas personas que han rechazado esa oportunidad, han hecho lo malo y por eso dice allí, ¿verdad?, que cuando venga el Señor, Él dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no ha recibido a Jesús porque no quiere, por rebeldía, no porque no se les haya presentado la oportunidad, la han tenido, pero no la han aprovechado, porque no han creído tristemente en el Señor Jesucristo, no han creído al evangelio, esa palabra poderosa, ¿verdad?, esas buenas noticias de salvación. Qué lindo que Dios vino y nos envió a su Hijo unigénito, que fue a morir en la cruz y que pasó por todo lo que pasó, y sin embargo, aún muriendo por aquellos que le entregaron, por aquellos que le azotaron, por aquellos que le escupieron, le hicieron todo eso, sin embargo, les dio la oportunidad. Cualquiera de ellos que hubiera creído en el Señor iba a ser salvo, pero no creyeron muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que esas personas que no han creído van a
a tener que sufrir el juicio eterno, el castigo eterno. Y dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miren, no es un tiempo, no es unos cuantos años, es eterna la perdición. Así como la salvación es eterna, así también para los que no creen en Jesucristo, la perdición es eterna. Qué tremendo, ¿no? Que aquellos que no han creído en Jesús, ya hay un fin determinado para ellos. Y dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si ya es terrible el hecho de que vayan a pasar en el lago de fuego y azufre, lo más terrible es el hecho de que van a estar excluidos de la presencia de Dios por siempre. Ya no habrá oportunidad, ya no habrá más ocasión para que ellos crean en Jesucristo. Ya no habrá ocasión para arrepentimiento cuando las personas mueren sin haberse arrepentido. La oportunidad es en vida. Cuando estamos vivos es cuando tenemos oportunidad de creer en Jesús, de creer en el Evangelio, de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero con aquellas personas que han resistido y se han resistido y no han querido aceptar, este es el final. Tristemente ese va a ser el final. Va a ser una separación eterna de Dios. Va a ser un tiempo allí, como decía el Señor, si alguien habló del infierno fue Jesucristo y dijo donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormento donde van a estar todas aquellas personas que se niegan a recibir el mensaje de Jesucristo. Cuán terrible será ese tiempo para esas personas. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Y si alguno que está escuchando este matutino está allí y no ha creído en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, crea en el Señor Jesucristo, porque esto que está aquí escrito en la palabra, esto es real, esto es verdadero. Jesucristo nos está dando oportunidad. Cada día que tú te levantas es una nueva oportunidad que Dios te da para que te arrepientas, para que pidas perdón, para que arregles tu vida, para que camines en la senda del Señor. Si no lo haces, ya la Biblia nos está advirtiendo cuál va a ser el resultado de aquellas personas, tanto el de los unos como el de los otros. Nosotros escogemos, Dios nos da la oportunidad, Dios no obliga a nadie ni a creer, ni tampoco lo excluye y le dice no te voy a dar oportunidad de no creer. Todos tenemos oportunidad de creer, sencillamente debemos abrir y rendir nuestro corazón delante del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, amados hermanos, y que Dios nos libre de tener un corazón duro para servir a Jesús, para creer en Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo y los resultados, amados hermanos, van a ser gloriosos. Aunque en esta tierra nos persiguieran, aunque tengamos que pasar tribulación, no importa, pero el final para los que creemos en Jesucristo va a ser un final glorioso. Ayer leía, alguien me pasaba acerca de cómo murieron algunas personas, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Isaías, que fue aserrado. Según la tradición, ¿verdad? Fue aserrado, fue cortado. El apóstol Pablo fue decapitado, otros fueron crucificados. O sea, la mayoría de estos hombres que siguieron a Jesús, esos mártires de la iglesia primitiva, fueron hombres que tuvieron que pagar con su propia vida y de una manera muy terrible fue su muerte. Pero a ellos no les importaba porque sabían que el final iba a ser glorioso. Su cuerpo moría, pero su alma se iba a la presencia del Señor y eso es lo importante. Entonces tenemos que tener claro cuál es el lugar donde nosotros vamos a ir una vez que vayamos de esta tierra y todo dependerá de tu fe en Cristo, de tu obediencia a la palabra del Señor o de la desobediencia. Nosotros, según donde queremos ir, vamos a pagar, como quien dice, ese precio en esta tierra. Vamos a tener esa oportunidad. Jesús pagó el precio alto para que nosotros no vayamos al infierno. Él ya pagó el precio. Yo lo único que tengo que aceptar ese sacrificio y creer en Jesucristo y obedecer a su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, mis hermanos. Adelante, en medio de cualquier situación, recuerde que hay un final glorioso para los que amamos a Jesucristo. Que Dios te bendiga. 2021. Luz del Mundo Internacional invita a una gran conferencia con su fundador, Pastor Jaime Vans Puertas, el sábado 30 de enero a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, bajo la dirección del Espíritu Santo,
Invitados, directores nacionales, subdirectores, pastores, jefes de zona y evangelistas. Será un encuentro virtual sin precedentes. No puedes faltar a esta cita, porque este año trabajaremos por nuestra propia casa. Buenos días, que Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo con ustedes para compartir la bendita y santa palabra de Dios. Bueno, como anunciaba nuestra hermana auxiliadora, mañana es el gran día. Llegamos a ese gran día en que vamos a estar con el hermano Puertas dando una conferencia para pastores, evangelistas, directores, subdirectores, esposas. Va a ser un evento especial, va a ser un evento glorioso, así que nosotros les animamos a estar allí con nosotros, a los que son llamados a esta reunión. Gloria a Dios, ya todos tienen el enlace. Si tú, es tu caso, el que eres un pastor y todavía no tienes el link, el enlace para conectarte, comunícate con el que debes, con la autoridad, con el director, con el jefe de zona, y ellos te darán el enlace. Espabila, porque solamente son 1000. Y si nosotros decimos Venezuela, Venezuela tiene más de 1400 iglesias, más de 1400 pastores, quedan los jefes de zona, quedan los chequeadores, quedan los ancianos. Imagínate tú, hermano. Por eso hemos creado cupos así para cada país, preguntándole a los directores quiénes van a estar, cuántos van a estar, pero yo creo que ya ese cupo está agotado. Así que anímate. Mañana sábado a las 11 de la mañana estaremos con el hermano Puerta, después de haber pasado por esa tremenda tribulación, por el COVID, donde la neumonía llegó a sus pulmones, los coágulos. Eso era desesperante. Dios le sacó, Dios le libró del valle de la sombra de muerte. Y ahora está con nosotros, mañana estará con nosotros. Les animamos en el nombre del Señor a estar presente en ese evento. Después nos digan, no me avisaron. Mire, le hemos estado mandando la publicidad, le hemos estado mandando los enlaces para que todos puedan conectarse. Gloria al Señor. Bueno, seguimos en la palabra del Señor. El versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor viene. La Biblia dice que cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Viene el Señor para dar la retribución, para dar el pago. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando tú trabajas en una empresa, recibes tu pago. Cuando tú haces algo indebido, recibes tu pago. Cuando tú cometes un delito, recibes una retribución de acuerdo al delito que has cometido. No en vano lleva la vara el que guarda la ley, y la autoridad y los alguaciles y las personas que guardan la ley no están para meter temor a los que guardan la ley, sino a los transgresores. Así que si tú eres un transgresor, debes temer ese día, porque será terrible para aquellos que no creyeron en el Señor. Entre ellos se verá una horrenda expectación de juicio, pero entre nosotros, entre los que hemos creído al Señor, entre los que hemos recibido su palabra, los que hemos obedecido, el Señor será glorificado, porque fue creído entre nosotros. Mire, el mundo y sus deseos pasan, el mundo perecerá. Hay gente que hoy niega la existencia de Dios.
hay ateos que se rebelan contra Dios. Pero si es verdad que Dios no existe, ¿por qué ellos viven peleando contra Dios? ¿Por qué viven en contradicción continua contra las reglas establecidas por el Señor? Mira, si tú vives en contra, desobedeciendo y transgrediendo las reglas establecidas por la ley, tarde o temprano serás descubierto y serás castigado. Ahora, imagínate tú, el que transgrede las leyes de Dios, el que desobedece a Dios, te has rebelado, te has ido a un lado opuesto al camino del Señor, te has unido con burladores, te has unido con ateos e incrédulos, con distractores de la fe. Pero Dios no se da dolores de cabeza. Dios no va a contender para siempre contigo. Él va a ser glorificado entre su pueblo. Él va a ser glorificado entre los suyos. Él va a ser glorificado en la iglesia. ¿Cómo le glorificamos? Con nuestro testimonio. Le glorificamos en cada acción que hacemos. Le glorificamos cuando recibimos el llamado y no somos rebeldes al llamado de Dios. Le glorificamos cuando nosotros nos sujetamos a Él. Entonces el nombre de Dios es glorificado en vosotros. Así que comienza a vivir la palabra de Dios. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Mis amados hermanos, porque Dios es glorificado en todo lo que hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 11 dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Gloria al nombre del Señor. Oraba Pablo, oraba el Señor Jesús y ora. La Biblia dice que se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él sigue orando. El clamor de Dios sigue, mis amados hermanos, el clamor de Cristo sigue llegando a la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que desde allá, entre el Padre y Él, enviaron un consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando una persona tiene una carga, cuando una persona tiene una necesidad, cuando los problemas le han agobiado, le han deprimido, le han derribado, esa persona levanta un clamor, ese clamor llega a la presencia del Señor. La Biblia dice que claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus aflicciones. Levantaron un decreto allá en Babilonia y todo era por causa de Daniel. Aquellos príncipes engañaron al rey, explotaron su ego y le dijeron que nadie durante un mes clame a ningún Dios excepto al rey, queriendo poner al rey como si fuera un Dios. Y Daniel, como todos los días, oraba 3 veces al día, dobló sus rodillas con las ventanas de su casa abiertas en dirección a Jerusalén. Y aquellos hombres le estaban espiando para acusarle, para condenarle. Y así lo hicieron. El rey quiso librarlo, pero no pudo, porque las leyes que firmaba un rey de Persia con su anillo no podía abrogarlas. Así que le dijo Daniel, ojalá te libre tu Dios, porque yo no he podido. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Todo el pueblo intercedía por él. Todo el pueblo oraba por Daniel. Hermano, cuando llegó la mañana siguiente, lo metieron en la noche y cuando ya rayaban, cuando ya llegaban los primeros rayos del alba, el rey corrió hacia el foso de los leones y desde fuera gritó, Daniel, siervo del Dios Altísimo,
el Dios al que tú sirves te ha librado de la boca de los leones. Y desde dentro se oyó la voz de Daniel que dijo, vive tu alma, oh rey, que el Dios al que yo sirvo envió su ángel y tapó la boca de los leones, porque delante de él he sido hallado justo. El pueblo intercedía. Cuando el pueblo del Señor, cuando las ciudades se enfrentaban a dificultades, había gente que dedicaba su tiempo a la oración, que sabían que en el Señor hallarían refugio. Allá en el capítulo 1 de Lucas, la Biblia dice que Zacarías le tocó en turno ofrecer el incienso y estaba dentro del lugar santísimo ofreciendo el incienso. Cuando le toca salir, salió mudo. El pueblo intercedía por él, los que estaban afuera estaban orando, porque, mis amados hermanos, el que entraba en ese lugar impuro, contaminado, allí quedaba, allí se moría. Y el pueblo oraba por él. Cuando salió estaba mudo. El Señor le habría prometido dar un hijo y no creyó, y por eso se quedó mudo hasta el día que nació ese hijo. Mis amados hermanos, allí estaban intercediendo. Habían gente en los tiempos de Elías, cuando el rey decidió matar a los profetas, matar a los predicadores, entonces había un pueblo que oraba. Elías se fue huyendo al desierto, se metió en una cueva y le dijo a Dios, mátame, quítame la vida, no soy mejor yo que mis padres. Y se le apareció el Señor en esa cueva y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le contó una historia, le dijo, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a todos tus profetas y solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor lo sacó del error, le dijo Elías, no estás solo, no quedas tú solo. Yo he guardado a más de 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. No se han doblegado a la idolatría, han permanecido fieles, siguen orando. Había gente que estaba intercediendo, sin embargo, Elías se sentía solo. El que tú te sientas solo no quiere decir que estás solo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que siéntalo o no lo sienta, el Señor está contigo. Él no te deja, Él dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Que Dios nos ayude para creerle a Dios. Por lo cual asimismo oramos. Allí está otro hombre de oración, el apóstol Pablo. Oramos siempre. Él mismo dijo en el capítulo anterior, encontramos el versículo que dice, orad sin cesar. Hermano, y aquí vuelve a repetir, oramos siempre. ¿Por qué oraba San Pablo? Por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento. Es un privilegio ser llamado por Dios. Es un privilegio ser escogido por Dios. Entre tantos millones de habitantes que tiene la tierra, Dios puso sus ojos sobre ti y te llamó y te dijo, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Entre tantos millones de habitantes que tiene la tierra, hoy tú has sido elegido y nos estás viendo, nos estás escuchando, porque Dios te ha elegido. Oramos a Dios para que cuando predicamos, Dios tenga por digno de su llamamiento a todo aquel que nos escuche. Qué privilegio. Hace más de 47 años que yo recibí el llamado del Señor. Desde entonces sirvo al Señor. Desde entonces predico la palabra. Y cuando ya estoy llegando a mi vejez, hermano, me siento privilegiado. Toda mi vida he servido a Dios. Toda mi vida apartado del pecado, caminando con el Señor. No ha sido una vida color de rosa, pero tampoco ha sido vivir en el infierno ardiente. Tampoco ha sido vivir en tribulación todos los días. No he vivido amargado.
he vivido completo, a plenitud, agradando al Señor, viviendo con intensidad cada día, viviendo en la presencia del Señor. Como decía Moisés, él le pidió a Dios que quería verle. Dios le dijo, nadie verá mi rostro y vivirá, pero te voy a poner en la grieta, en la endija de la roca, y cuando yo pase pondré mi mano sobre ti y la apartaré. Cuando la parte, pasaré y tú verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Cuando Moisés vio las espaldas del Señor, dijo, estoy espantado y temblando. No es que estaba aterrado, no es que estaba lleno de miedo, sino que la presencia de Dios era tan poderosa, tan grandiosa, hermano, que pensó él, siendo yo hombre pecador, siendo yo un hombre con debilidades, que el Señor me ha concedido ver sus espaldas, siendo como somos, Dios nos ha concedido estar en su presencia. Donde quiera que estamos, allí está la presencia de Dios. Donde quiera que vamos, allí está la mano de Dios con nosotros, respaldándonos con señales, con prodigios, con milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Así que eres un privilegiado y nosotros seguimos orando para que aquellos que nos ven y nos oyen sean llamados por el Señor, sean escogidos, elegidos para vida eterna. Oramos para que Dios te tenga por digno de su llamado. Que Dios bendiga a Dios, que la gloria sea para Dios. No es por nosotros, sino por Dios. No es por tu cara bonita, no es por tus talentos, no es porque tú eres muy bueno. Es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Y el último versículo nos dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gloria de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Me dejaba algo en el versículo anterior, donde dice que el Señor, oramos para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de obra de fe, de toda obra de fe, con su poder. El Señor tiene un propósito con nosotros y como decía el salmista David, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, el diablo no puede tocar ni siquiera un cabello de nuestra cabeza si Dios no le da permiso. Y si Dios le da permiso es porque Dios quiere madurarnos, hacernos crecer, porque el fuego purifica el oro, porque el agua limpia, hermanos queridos, y la palabra purifica, y las tribulaciones nos ayudan a madurar en el nombre del Señor, para que el Señor los haga dignos de su llamado y cumpla en vosotros el propósito de fe, el propósito de toda buena obra. Dios tiene un propósito con nosotros y los va a cumplir. Aunque el diablo se ponga de tropiezo, aunque el diablo se levante, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Que Dios sea glorificado en tu vida. Que todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Si no recibes elogio de los hombres, si no recibes alabanza de los hombres, mejor. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros y os pongan en alto, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Así que hagamos, todo lo que hagamos no sea para recibir alabanza de los hombres, sino la gloria de Dios. Sea con el único propósito de que el Señor sea glorificado en tu vida y vosotros también glorificados en Él. Así como Cristo dijo, glorifica ahora a tu Hijo como Él te ha glorificado a ti. Un día este cuerpo corrupto se vestirá de incorruptibilidad. Este cuerpo de carne se vestirá de cuerpo angelical y nos levantaremos y seremos glorificados en la presencia del Señor.
Así que glorifica al Señor, haz todo para la gloria del Señor y Él un día te va a glorificar a ti también. Gloria a Dios, vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por obra para que ninguno se gloríe, no es por tu buen comportamiento que eres salvo. Antes que tuvieras un buen comportamiento, ya el Señor había puesto sus ojos sobre ti para salvación. Antes de que hicieras obras, ya Dios te había perdonado. No es por nuestras obras, sino que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No la deseches, no la menosprecies. Ahora mismo Él está allí a la puerta de tu corazón tocando. Si alguno oye su voz, dice el Señor, y abre, Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Un banquete en el alma. Qué bien se siente uno cuando come en familia, cuando no hay rencores, cuando no hay malicia, cuando no hay críticas ni acechanza. Qué bien se siente uno en una casa donde todo es armonía y es paz. Pues el Señor nos hace vivir en armonía con Él. Nos invita a su banquete y a disfrutar de su presencia. Allí donde está, abre tu corazón y recibe a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Ahora mismo quiero orar por ti. Cierra tus ojos y di conmigo, Dios mío, en este momento vengo delante de ti y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. Ahora soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya hoy estamos a viernes. Estamos diciéndole ya hasta lunes. Pero a los ministros de Dios, recuerden que mañana estamos de conferencia. El conferencista o conferenciante, como se dice en España, es nuestro director internacional, el pastor, el doctor Jaime Van Puerta, que estará con nosotros compartiendo su experiencia, el milagro de Dios, cómo Dios lo libró de la muerte por causa de ese COVID, mis amados hermanos. Y allí está en pie a sus 85 años. Creo que este año cumple 86. Estará con nosotros compartiendo sus experiencias. Así que, ministro de Dios, allí te esperamos. Si no tienes el link, espabilate porque ya queda poco cupo. Que Dios te bendiga.